Bueno, buenos días. Quiero ante todo agradecer la invitación al presidente del comité y además la inteligente elección de las dos personas que me acompañan, porque vamos a tener tres miradas absolutamente diferentes, provenientes de formaciones profesionales que son lógicas. Inicialmente pensé en llamarla a Virginia para preguntarle sobre qué iba a hablar y después decidí tomar mi propia iniciativa en función de contextualizar África en el escenario global, a fuerza de a lo mejor repetir algunas cuestiones que se dijeron en el seminario anterior. Pero me parece importante pensar cómo está posicionada África en el mundo de hoy y en el mundo que se viene, que para mí es un mundo donde estamos asistiendo a reconfiguraciones de fuerzas y de roles muy importantes, donde quizá una forma de caracterizarlo, aunque es muy difícil encontrar palabras para caracterizar un mundo en proceso de cambios, es el de un interpolarismo bifronte. ¿Qué quiere decir esto? Paso a desgranarlo. Interpolarismo porque es un mundo cada vez más interdependiente y a su vez cada vez más multipolar. Entonces, en ese sentido, lo que se observa es que del unipolarismo que se suponía que devenía después de la caída del muro, estamos ascendiendo, estamos observando una serie de emergencia de potencias, de países, de otros actores no estatales que están dando características diferentes a este mundo, donde es bifronte porque en realidad Estados Unidos no termina de perder su hegemonía y China no termina de ascender como emergente. Entonces pareciera que en los próximos 20 años puede haber disputa y a su vez alianza entre China y Estados Unidos en torno a determinada forma de establecer nuevas reglas de juego en el escenario global. Este es un posible escenario donde a su vez tenemos los llamados emerging countries o países emergentes que responden al acrónimo BRIC o BRICSA o como quieran llamarle, que desde mi perspectiva no es más que un acrónimo que intenta reflejar una nueva geografía internacional que responde a cuáles son los nuevos países que van a emerger, pero que a pesar de que este acrónimo fue creado en el 2003 y que la primera reunión fue en el 2010, las capacidades para que jueguen en coalición o en asociación de intereses son bastante lejanas porque van a tener intereses contrapuestos. Frente a este escenario emergente o cambiante, donde en realidad uno todavía tiende a mirar con gafas viejas lo que está pasando, porque siempre es más sencillo usar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance que estar pensando en elementos conceptuales nuevos. ¿Cómo está África? Acá recordé inicialmente una imagen que dio el ex ministro de Industria y Comercio sudafricano Alec Erwin cuando hablaba de la mariposa. El ministro Erwin decía que Sudáfrica, pero uno lo puede extender a África, era una mariposa que colocaba... No, es grande, es básico. En esta mariposa, ¿qué pasaba? Sudáfrica estaba básicamente mirando, exacto, gracias. Sudáfrica estaba mirando al norte, la cabeza de la mariposa era el norte, los países centrales, el cuerpo de la mariposa era África, y las alas, estaba pensando en una ala hacia América Latina y otra ala hacia Asia. Esa imagen de la mariposa puede extenderse a cómo estaba en algún momento África mirando el mundo. Y África en realidad estaba insertada mirando a Europa inicialmente. Ahora, ¿qué pasa hoy? Con los nuevos cambios que se están produciendo en el mundo, yo más que la idea de esta mariposa, que hasta me parece quizá, si uno la mira hoy, un poco idílica,
uno puede estar pensando en un sistema de engranajes o de norias, en las cuales África formaría el eje de una noria que tendría una tradicional conexión histórica con Europa, a su vez conexiones con Estados Unidos, conexiones con Rusia y las nuevas conexiones que tienen que ver con la relación de África con China e India y la relación de África con América Latina. Creo que en este sistema de engranajes o norias, Sudáfrica y África está inserta en una realidad mucho más compleja, en una combinación de actores gubernamentales y no gubernamentales que van a incidir en su inserción futura. Y donde África va a tener que defender, y los estados africanos van a tener que defender su posición y su inserción en el mundo, porque hasta el presente África casi siempre fue más objeto de las relaciones internacionales que sujeto de las relaciones internacionales. O sea, las relaciones asimétricas, las relaciones de dependencia, han hecho de que a pesar de los esfuerzos de algunos países, todavía África en su totalidad tenga dificultades para la autogestión y una inserción en función de sus propios destinos. Aquí vamos entonces a pasar a distintos aspectos breves que me interesa remarcar, que tienen que ver con África en general y que particularmente corresponden también a los países de la costa occidental de África, que son aquellos que pertenecen a la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur y que son aquellos más cercanos a la otra costa, los cuales, digamos, creo que habría que percibirlos desde una mirada argentina o latinoamericana. En ese sentido, lo que podemos decir en torno al orden político es que hay una cierta estabilidad inestable. Es decir, se ha llegado a transiciones más o menos democráticas, resoluciones de conflictos, pero siempre hay, como muy bien lo planteó Virginia, conflictos latentes en torno al mar y en torno a una serie de cuestiones domésticas. En ese sentido, creo que hay que marcar algunas cuestiones, y acá quiero aclarar que no voy a hablar específicamente de Sudáfrica, que es una excepción bastante honrosa, porque supongo que el señor embajador se va a referir especialmente. Lo que hay en general es estados débiles, pero estados débiles no solamente porque fueron débiles en torno a su historia de conformación, porque son independencias recientes, sino estados débiles porque no terminaban de conformarse cuando llegaron en la década del 80 los planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas planteaban un achicamiento del Estado. Con lo cual, estados sin conformarse terminaron transformándose en estados débiles sin capacidad o estados ausentes. Sobre ese sistema, digamos, de discapacidades, lo que aparecieron, digamos, después del fin de la Guerra Fría, como formas políticas de gobierno, lo que uno puede llamar democraturas, monarquías presidenciales o democracia Fondo Monetario Internacional. Aclaro estos tres conceptos. Democraturas porque en la mayor parte de los casos son democracias formales que en realidad no hacen más que, como su nombre indica, ser formales, respetar o mantener determinadas tradiciones históricas donde el mismo jefe de gobierno es reelegido interminablemente. Esto también, de alguna manera, puede asociarse con monarquías presidenciales. En realidad son sistemas presidenciales donde hay una sucesión ya marcada, hereditaria. Uno de los casos más claros, que no corresponde el ejemplo al África occidental, pero sí a Egipto, es la sucesión de Mubarak. Digamos que era una mezcla de monarquía vinculada a algunos antecedentes faraónicos. Digamos, la idea era sostener una línea de descendencia, y eso ha pasado y sigue pasando en gran parte de los países africanos.
¿Y por qué lo de democracias FMI? Porque en realidad gran parte de estos países tuvieron elecciones multipartidarias donde los candidatos privilegiados habían sido formados o habían sido tocados con la varita de los planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, o habían sido elegidos porque en realidad su ideal se acercaba mucho al proyecto de reformas del Fondo Monetario Internacional. O sea que tenemos una realidad de estabilidad, inestabilidad, que tiene, aclaro, algunas honrosas excepciones. Esto también nos lleva a una nueva pregunta, que es la primavera árabe, o sea, los acontecimientos que se dieron en el norte de África, ¿tendrá algún coletazo o no para los países de esta región? Quiero decir, ¿llegará a la costa occidental de África y a los países del África subsahariana, que tienen algunas condiciones similares, este tipo de reacción? Sobre todo porque, aunque el Estado, como yo mencionaba, es un Estado achicado, sí han surgido nuevos movimientos sociales, redes, que de alguna manera han tendido a reemplazar el rol del Estado. Este no es un dato menor que a la hora de estar pensando desde América Latina, desde Argentina y Brasil, en el otro lado del Atlántico, debemos, creo, tener en cuenta. Con respecto a la variable económica, obviamente África ha sido y sigue siendo una caja inmensa de recursos naturales. No solamente el petróleo que mencionó Virginia, sino también minerales preciosos, minerales raros, agua dulce, es un reservorio de agua dulce muy importante, pesca y a su vez, un tema que no es un dato menor, se ha ampliado la frontera agrícola en África, con lo cual, digamos, puede cambiar el panorama de cómo estamos pensando la relación con África y cómo África puede convertirse en reservorio alimenticio que no necesariamente termine en las bocas de los africanos. Ese es otro tema que también debemos tener en cuenta. Y en esta cuestión de los recursos, hay cosas que están cambiando fuertemente. Y, por ejemplo, Angola, que es un país que tuvo casi 30 años de guerra civil, que a partir del 2002 encontró la paz, que es un país petrolero, prácticamente mono productor y exportador, a partir del 2002, que es cuando la región se pacifica, comienza a crecer, junto a la suba sostenida hasta la crisis del 2008 de los precios del petróleo, y lleva a que los angoleños están invirtiendo en su ex metrópoli, en Portugal. Entonces están comprando acciones en la empresa petrolera portuguesa, están comprando acciones en bancos portuguesos, están lentamente reinvirtiendo una relación que puede eventualmente cambiar algunas reglas de juego. Lo cierto también es que cuando uno habla de inversiones, tenemos que marcar otra cosa, que no es un dato menor. El proceso de transnacionalización y de interdependencia, como yo mencionaba inicialmente, es tan profundo, es tan fuerte, que muchas veces los gobiernos están incapacitados de determinar o de incidir sobre el accionar de las propias empresas multinacionales, que van a decidir sobre dónde invierten. Y entonces, por ejemplo, uno mira datos de comercio entre Argentina, Brasil y los países africanos, y en realidad lo que se da cuenta es que si son materias primas, son cereales, es soja, no es el gobierno argentino ni los actores gubernamentales los que deciden el destino de esas sojas, sino las empresas transnacionales del área cerealera. Con lo cual se va a ir generando una serie de contraposición de intereses
en los cuales nunca, o no siempre, el interés estatal va a coincidir con el interés de la empresa. Por un lado de la empresa nacional y por otro lado de la empresa transnacional cuya base está en este país. En el ámbito, para cerrar, porque me quedan 5 minutos, me interesa remarcar los espacios de cooperación sur-sur. Personalmente creo que la cooperación sur-sur es una instancia, digamos, interesante para países como los nuestros, que estamos pensando en afirmar nuestra reinserción en el sistema internacional. Y la cooperación sur-sur la percibo no solo desde los espacios científico-tecnológicos, que es la cooperación sur-sur más conocida, sino desde la perspectiva del coalition building, o sea, de armar alianzas en foros internacionales para mejorar la negociación internacional. En eso creo que si miramos un triángulo, Argentina, Brasil, Sudáfrica, creo que Sudáfrica y Brasil entienden más en su política exterior esta idea de coalition building que en el caso de Argentina, que la vive más como una cooperación científico-tecnológica, y aunque de hecho, por ejemplo, en términos de los organismos multilaterales, haya coincidencia de posiciones con Sudáfrica en gran parte de las votaciones, creo que va más allá la idea del coalition building, y creo que es la idea de forjar alianzas para intentar cambiar determinadas reglas de juego. Tenemos en el orden de la cooperación sur-sur, no solamente la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, sino los operativos Atlas-Sur. Tenemos en el orden económico los convenios Mercosur-SACU, o sea, Southern African la Unión Aduanera del África Austral, pero todo ello de todas maneras es aún débil y está aún en gestación. Creo que hay mucho por hacer, pero me parece que es interesante que exista o buscar una asociación cooperativa entre actores privados y actores públicos para que podamos avanzar y que el Atlántico Sur, o el espacio del Atlántico Sur, sea o se convierta finalmente en lo que en lo discursivo se habla de un mar común, pero que en la práctica todavía estamos a mucha distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, muy completa.